racialización, proceso permanente, cotidiano, en que las distinciones de razas se repiten y se reiteran como en el ser de la vida, digamos, en el día a día. Y luego el racismo pues sería la práctica de discriminación contra personas racializadas, personas no blancas. Racialización pasa por aquellos cuerpos no blancos. Nosotras, las comunidades racializadas, afrodescendientes, diáspora africana, mora musulmana, gitana, latinoamericana y caribeña y asiática, somos los cuerpos oprimidos por Occidente. A ver, el concepto de la racialización está estrechamente vinculado con los procesos de colonización y del surgimiento de la modernidad a partir de 1492 y tiene que ver con cómo determinadas poblaciones somos marcadas inferiormente por el sistema mundo en el que vivimos, en contraste con otras personas que son marcadas en la superioridad. Las personas que somos marcadas en la inferioridad podemos ser marcadas por un tema de color de piel, por un tema de identidad religiosa, de identidad cultural, de etnicidad, es decir, hay distintas formas de marcar a las poblaciones subalternizadas no blancas. Yo creo que lo importante es señalar que la racialización tiene que ver con una jerarquización interesada que hace Occidente para diferenciar poblaciones que según el pensamiento eurocéntrico son inferiores a la población blanca y que esto es una categoría que se crea y que es una categoría inventada de forma interesada para justificar a esas poblaciones, para explotarlos económicamente, para expoliarlos, para robarles. Entonces, mira, no hay una partimos diferencia desde una de ahí, desigualdad entonces epistemológica, que es una de las fronteras que existen. Es decir, no solo existen las fronteras físicas, las vallas, las concertinas, también existen fronteras sociales y fronteras epistemológicas. Y Occidente, Europa ha creado la idea de que la epistemología y el conocimiento creado en Europa y en Occidente es el conocimiento legitimado, único y verdadero al que debieran adscribirse las otras culturas y las otras poblaciones identificadas como salvajes, como inferiores, cuyos conocimientos y saberes han sido durante siglos invisibilizados e inferiorizados. Entonces, esa también es una frontera, por ejemplo, la frontera epistemológica. Ya. Las personas racializadas somos objeto de estudio por parte de la blanquitud históricamente. Eso siempre ha sido así. Insisto en que es una categoría que ha sido inventada, que surge con el nacimiento de la primera modernidad en 1492, es decir, que es producto de la colonialidad del poder de la que habla Quijano, y que es una categoría que ha sido funcional para el resto de para la constitución del actual sistema mundo. Ahora bien, desde los movimientos antirracistas solemos ocupar esta palabra por un tema de autoidentificación y de posicionamiento ideológico, político y corporal en relación con las personas no racializadas en la inferioridad, porque ojo, la racialización también se da en la superioridad, es decir, hay personas racializadas como superiores y personas racializadas como inferiores. Lo que pasa que dentro del movimiento antirracista se suele hablar de personas racializadas a secas para hacer referencia a quienes estamos racializadas en la inferioridad. Pero hay dos grupos racializados, unos superiores y otros racializados en la inferioridad. Y a veces ocupamos este término para situarnos políticamente, claro, para situarnos políticamente, ideológicamente y decir, estamos hablando desde este lugar de enunciación, desde un lugar de una persona racializada cuya voz suele ser invisibilizada, oprimida, pero el problema del racismo sigue siendo un problema estructural de la sociedad. Seguimos existiendo poblaciones que estamos siendo permanentemente inferiorizadas por el mundo occidental. Esto se ve en la invasión a países, en el expolio que se realiza en determinadas tierras, en violaciones de mujeres, en cómo Occidente trata a las personas de los países del sur global. Sigue existiendo una explotación de los cuerpos, de los saberes y de las formas de ser y de vivir y de entender el mundo de los países del sur global. Entonces yo creo que hay muchísimo camino todavía por hacer
Lo bueno de todo esto es que hay un movimiento antirracista que a mi parecer es cada vez más fuerte, más grande, un movimiento antirracista en el que últimamente se incorpora mucha gente joven, racializada y no racializada, que quiere actuar como aliada dentro de ese movimiento, y esa es la parte positiva que yo rescato de él. El concepto mestizo es un término que utilizó el Imperio Español en el siglo XVI para estratificar las distintas castas de personas, con lo cual es un término muy antiguo, muy viejo. Mestizo eran las personas que descendían de un blanco europeo y de un indio de América. Y al ser producto de esta mezcla tenía menos derechos que una persona que era descendiente de dos personas blancas. Por lo tanto, no sé en qué sentido el concepto mestizo pueda servir para superar ningún tipo de racismo. Es más, me parece que reafirma la idea racista de que hay jerarquías de personas según su ascendencia. En España particularmente se ha construido una imagen de una España europea, que yo pensaba hace poco que era algo más reciente de lo que es, pero en realidad es una cuestión de 7 siglos prácticamente, en el que se ha venido construyendo o intentando construir, mejor dicho, una España europea y por lo tanto blanca y cristiana y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y la educación pues es el vehículo principal para troquelar la mente de las niñas y de los niños, ¿no? En este sentido, hacer de lo no europeo algo ajeno. Y la televisión pues hace un trabajo de reforzar estereotipos, ¿no? Últimamente ha salido un poco la polémica de los minstrels y de toda la representación insultante de las personas denominadas negras, y los medios de comunicación están haciendo esto, están reforzando la posición de dominio de las personas leuco-europeas, es decir, aquellas personas que se consideran blancas y que consideran que lo europeo es el centro del universo, es el modelo a seguir y es todo lo perfecto, ¿no? Entonces todo lo que está alrededor de eso tiene en teoría que aspirar a parecerse al modelo europeo. Y qué mejor manera de eliminar cualquier competencia a ese modelo central europeo y blanco que hacer burla de todos los otros modelos estéticos, sociales, culturales, identitarios, etc. El diálogo en torno a la cuestión denominada racial ha surgido como una guerra, porque obviamente hay unas posiciones de poder y ahí estamos los grupos llamados racializados, que pretendemos, tenemos la intención de que esas posiciones de poder no estén hegemonizadas por un solo grupo, ¿no? Por lo tanto hay una tensión y no es un diálogo, es una tensión, ¿no? Aunque en algunos casos puede ser diálogo, pero es muy difícil porque la parte poderamiente no quiere desprenderse de su poder. Hay bastante confusión sobre de dónde surge el término raza y qué es la racialización, ¿de acuerdo? Y entonces yo lo que señalo, o sea, yo critico un poco el término racialización desde el punto de vista de que se ha universalizado y se ha equiparado la situación de las poblaciones africanas y afrodescendientes a las poblaciones, por ejemplo, de Abya Yala, ¿no? Del continente americano, ¿no? O de otros lugares, ¿no? Y se ha querido hacer como un totum revolutum en el que todas las poblaciones colonizadas viven las mismas condiciones que las que vivieron las poblaciones africanas, y no es así. Pero entonces cada población colonizada vivió la colonización de una forma diferente. Este término de racialización se ha extendido como una forma de señalar que, obviamente, como la raza es una construcción social, es una herramienta de los occidentales denominados blancos y las occidentales denominadas blancas para construir un aparato ideológico sobre el resto de poblaciones que les permita clasificarlas en razas y de ahí dominarlas. Lo que me preocupa es que una élite criolla latinoamericana mayoritariamente blanca está utilizando los conceptos decoloniales para situarse en el bando en el que históricamente no han estado. Porque las élites criollas latinoamericanas han sido tan explotadoras como las occidentales.